Y el tema es la necesidad de insistir. La necesidad de insistir en el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es algo tan especial en la vida del hombre. Debemos de saber nosotros, hermanos, que la vida es bastante pasajera como para conocer, entender en totalidad. Y debemos de saber nosotros, hermanos, que el arrepentimiento es presentado como una característica, un requisito indispensable. Oiga bien, como un requisito indispensable, hermano, para poder heredar el reino de los cielos. No vamos a entrar al reino de los cielos, hermano, contaminados. ¿Cuántos saben eso? No se puede entrar al cielo sin un arrepentimiento. ¿Y por qué hablo de arrepentimiento? Porque acabamos de participar de la Santa Cena. ¿Sabe lo que es eso? Dice la palabra de Dios, si nos examinamos a nosotros mismos, no somos juzgados por el Señor. ¿Sí se da cuenta lo que dice? Como que dice, ahí entra cuando quieras, aquí está la llave. Porque tú has aprendido a examinarte vos mismo, o usted mismo, perdón. Es importante, hermano, que nosotros aprendamos a juzgar, que no me juzgue otro, júzguese usted solo y sea juez de su propia vida. Cuando nosotros pensamos, hermano, en el arrepentimiento, hermano, debemos de pensar de que hay una situación que daña la vida. Y la situación que daña la vida es lo que dice Romanos capítulo 2, verso 5. Por la dureza de tu corazón, pero por la dureza de tu corazón, y tu corazón no arrepentido, algo así dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice 2.5 de Romanos, atesoras. Oiga lo que digo. Tal vez no tengamos plata, no tengamos oro, no tengamos riqueza, pero sí hemos atesorado. Todo aquel que no se arrepiente de su pecado está atesorando. Yo le pudiera decir que trae lleno un costal, una caja. ¿Qué es lo que trae hoy? Porque no estamos atesorando bendiciones, sino que estamos atesorando pecados. Hay personas que aceptó a Cristo hace 25 años y nunca se ha reconciliado, y no se arrepiente y no pide perdón. Sí, tiene que abrir la ventana y tirar para afuera todo ese pecado, porque si no, ha estado atesorando. Lea ahí Romanos 2.5. Pero hermano, esto es interesante, porque usted ha visto personas, y no me va a dejar mentir, usted ha visto personas que son malos para servir, que son malos para comportarse, que son vidas carnales, que son irrespetuosos, que son personas, hermano, que en vez de dar luz, dan tiniebla, porque sus vidas son vidas negligentes, porque se dedicaron a vivir sin respeto, sin amor, sin conducta, sin arrepentimiento, y han ido acumulando, y esto es lo que ha provocado, es una vida de libertinaje, una vida de pecado y una poca relación con Dios. El arrepentimiento es a diario. ¿Sabe usted que todos los días pecamos? Sí, amén. Todos los días nosotros fallamos delante de Dios. Por eso usted mira personas que tienen una manera de ser cristianos, hermano, que da, en vez de dar lástima, da tristeza. Porque son vidas, hermano, que no han entendido cómo está el negocio con esta Dios. Por esta causa, no siempre estamos al 100% en la realidad de las cosas. Siempre estamos deficientes, porque hay pecado, y ese pecado es el que hace que uno sea de mala conducta, irrespetuoso, no le sirve a Dios, no trabaja para Dios, no puede predicar la palabra, no es sano, porque en la vida el pecado, o sea, el no arrepentimiento está acumulando pecado, y ahí hay pecado, y cuando buscamos el favor de Dios, no aparece por ningún lado. Y podemos ir de iglesia en iglesia buscando esa bendición y no la encontramos. Pero no está quién es el pastor, o cuál es la iglesia, o en qué esquina está, o en qué avenida. No es eso.
hemos acumulado. No, nosotros no, tal vez en otra iglesia por otro lado. Pero la gente acumula porque no se arrepiente. La Santa Cena es la oportunidad también de examinarnos a nosotros mismos, de hacer un examen de conciencia. Es por eso que muchas personas en el momento de la Santa Cena, lo que acabamos de hacer, cosa que ya dejaron de hacer muchas iglesias, pero lo que acabamos de hacer, esto es algo hermoso porque podemos entrar en la comunión. ¿Cómo se llaman los elementos de la Santa Cena también? ¿Cómo le llaman? Comunión. Porque es para tener comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay comunión? Porque hay un arrepentimiento en la presena, porque estamos pensando, Señor, me arrepiento, ya no lo haré, voy a empezar a ser bueno, voy a empezar a hacer así, así. Entonces ese examen de conciencia a Dios le agrada. Pero si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos, dice el Señor que Él castiga. Ese es 1 Corintios capítulo 11 versículos 31 y 32. La gente no cree que Dios castiga. La gente cree que Dios es bueno y que diablo no hay. Sí, dice, diablo yo soy, dice la gente. El infierno es aquí, dice. No, nada de eso es verdad. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo nosotros, que el arrepentimiento no es cuestión de que yo estoy arrepentida. No. El arrepentimiento, hermano, produce cambios en la vida de la persona. O sea que no es lo que yo digo, sino que he aprendido a adorar a Dios, he aprendido a amar a mi enemigo, he aprendido a amar a los hermanos, entender el verdadero valor de las cosas. Fíjense bien, es importante. Y acontecimiento. Hay una lectura que dice, yo aquí perezco. Hay un fulano que dice, yo aquí perezco. Y en la casa de mi padre hay abundancia de hambre. Y yo aquí perezco de hambre. Esas son ya son apreciaciones. Prácticamente que nosotros en la vida debemos de saber que hay dos maneras de aprender. Usted puede aprender siendo protagonista o siendo testigo. Por ejemplo, hay gente que dice, yo fui a la cárcel 5 años. Esa persona fue protagonista de lo que significa estar preso. Nosotros no tenemos, si nosotros somos inteligentes y aprendemos, no tenemos que ir a la cárcel. Usted puede aprender sin entrar a la cárcel. O sea que hay dos maneras de aprender: siendo protagonista y sufriendo los golpes, el maltrato, la cárcel, el hambre, el frío, la desnudez, la miseria, la enfermedad. Usted puede ser protagonista o también puede ser testigo de aquellos, puede ser testigo ocular de aquellos que no honran a Dios como Dios se le debe de adorar, y ellos viven en pecado, en pobreza, en maldad, en miseria, en vidas destruidas. Yo creo, hermano, que cuando Dios dijo que había creado el hombre a su imagen y semejanza, creo que podemos pensar en las cosas buenas. Denle un aplauso al Señor, lo veo muy afligido. Cuando hablamos de arrepentimiento no estamos hablando de muerte, hermano. No estamos hablando de miseria, no. Cuando hablamos de arrepentimiento, hermano, estamos hablando de vida. Estamos hablando que hay oportunidad para nosotros. No estamos quebrados. ¿Cuántas personas no andan, hermano, con grandes tristezas en sus corazones? Con grandes aflicciones en sus corazones. ¿Sabes por qué? Porque no se han arrepentido. Uno tiene que sacar todo aquello, tirarlo. Uno tiene que renunciar. Uno tiene que superar esas desgracias. ¿Por qué se porta mal el niño? Es que mi papá dejó a mi mamá. ¿Qué es eso? ¿Y por qué se porta mal la niña? Porque mi mamá le pegó a mi tía. ¿Y qué tiene que ver eso? No, uno hay que liberarse. Cuando usted viene a la casa de Dios, viene para liberarse. Para ser una nueva criatura. Sabemos que el arrepentimiento es un requisito indispensable para heredar el reino. Y lo digo yo, no. El Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo le dijo: si no nacieres de nuevo, no podrás ni ver, ni entrar, ni nada el reino de los cielos. San Juan capítulo 13. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino. Si no naces del agua y del espíritu, no podrás entrar en el reino. Yo no sé,
No sé, hombre, como que nosotros no leemos la palabra de Dios. Si nosotros no seguimos las reglas de Dios, estamos destituidos. Esa es la palabra, destituidos. Y lo peligroso es morirse hoy. Porque si se murió ayer, por gusto. Pero morirse hoy o mañana, está serio. Entonces, el Señor se lo dijo a Nicodemo. Hechos capítulo 31, versículo 17, dice la palabra de Dios que ahora el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios está mandando a todos los hombres, a los que están en la luna, a los que están en el mar, a los que están al otro lado del mar, a los que están en Australia, como los que están aquí. Él manda a todos los hombres en todo lugar. Hechos 17:31. Yo sé que hay gente que toma nota. Manda a todos los hombres a todo lugar que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual Él juzgará a la humanidad. Pero Él, como nos quiere agarrar a nosotros, bien arrepentidos. ¿Sabe qué es arrepentirse de sus pecados? Arrepentirse de sus pecados es salir de esa condenación, es salir de ese estilo de vida, de opresión. Fíjense que en San Mateo, en el capítulo 3, cuando Juan aparece por el desierto aquel hombre, hermano, envuelto en cueros. ¿Sabe cuáles son las primeras palabras que dice? Arrepentidos. Esa es la primera A. Arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo primero que dijo. ¿Por qué no dijo primero denme de comer y después les cuento mi historia? No. Lo primero que dijo fue arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. De allí, hermano, en la misma porción, en San Mateo, en el capítulo 4 y verso 17, cuando el Señor empieza a predicar, ¿cuál es su primer mensaje? Arrepentidos, arrepentidos. Porque esa es la clave principal. No hubieran cristianos si no se hubieran arrepentido. El arrepentimiento, hermano, es dejar todo atrás y empezar a hacer una nueva criatura. Denle un aplauso al Señor, ¿verdad? Aleluya. El apóstol Pedro, cuando acababa de caer el Espíritu Santo, y tiene la oportunidad de pararse delante de un puño de gente, él dice: arrepiéntase cada uno de vosotros. Su primera palabra también. Porque el arrepentimiento, hermano, es la única manera de escapar del ayer. ¿Cuántos están amarrados por el ayer? ¿Cuánta gente tiene pena hablar? ¿Cuánta gente tiene pena servir? ¿Cuánta gente tiene pena empezar un negocio? ¿Cuánta gente no puede moverse? Porque ayer, el ayer lo trae estampado en su vida. No tiene valor ni de volverse a casar porque el esposo que tuvo se murió. No tiene valor de volver a emprender nada porque ayer fracasó. Bien dicen que el fracaso neutraliza a las personas. Y las personas ya no pueden hacer nada. Ya no puede hacer nada porque ya el ayer se lo acabó. Que como tuvo una casa, hoy ya no quiere comprar otra porque la perdió. Compré otra, hombre. Sin tener casa no es pecado. Pecado es no darle posada a uno que anda buscando donde vivir. Eso es pecado. Denle un aplauso al Señor. Hermano, si nuestras apreciaciones no son las apreciaciones, usted sabe lo que es la apreciación. Las apreciaciones, hermano, es cómo vemos nosotros. ¿Cómo vemos? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Cómo nosotros miramos a la gente? Nos burlamos de ellos. ¿Cómo nosotros vemos las cosas? Dios derramó su sangre, ¿cómo la ve? Él hizo un sacrificio en la cruz, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve la Santa Cena? ¿Cómo ve la iglesia? ¿Cómo ve las almas? ¿Cómo ven los niños? ¿Cómo ve los juegos allá atrás? ¿Cómo ve las apreciaciones? Y eso es bien importante porque si nuestras apreciaciones deben de reflejar la obra de Dios. Nuestras apreciaciones deben de ser como Dios mira. No debemos de ver a la gente, hermano,
como cualquier cosa, sino que debemos de ver a las almas, porque Dios no mira personas, Dios mira a las almas. Él dice, no temáis al que mata el cuerpo, sino temed a aquel que es capaz de matar las almas en el infierno. Entonces, Él ve a todo el pueblo con amor, porque Dios está en medio. Y la porción que hemos leído dice, buscad a Jehová. O sea, si usted se arrepiente hoy, no va a cometer un error. Más bien, yo creo que se va a superar. Porque dice aquí, y es hoy parece que, ¿qué fecha tenemos? 5. Parece que es noviembre 5 del 2017. Dice, para el día de hoy, dice la palabra de Dios en 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este es el lugar. Usted hoy es lo mejor que ha hecho estar en este lugar. Yo sé que en la tarde puede ir aquí, puede ir a un restaurante, puede ir a un parque, puede dormir más si desea. Y dice el 7, deje el impío su camino. Impío, hermano, es no tener piedad. ¿Sí? Entonces, deje el impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, porque nosotros pecamos con el pensamiento. Dice, y sus pensamientos, dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. No dice tal vez, sino tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque Dios para eso vino, para perdonar nuestros pecados. Porque dice el Señor, porque nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos, oiga bien, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios está pensando en almas, Dios está pensando en sanar enfermos. Nosotros tal vez no estamos pensando en eso. Tal vez nosotros estamos pensando en venganza. Estamos pensando en cuando lo mire me la va a pagar. ¿Ya? Entonces, debemos de saber que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Prácticamente, hermano, debo decir que el arrepentimiento es una frontera. ¿Cuántos han pasado la frontera como yo, que pasé corriendo? Y nadie me vio. Fíjense bien, el arrepentimiento, hermano, es una frontera entre una vida. Por eso el arrepentimiento aquí en usted es importante, porque eso puede reflejar para usted una frontera. Es la frontera entre una vida disipada, una vida de relajación, una vida de desgracia, o puede ser también, hermano, una vida de consagración a Dios. Vea, por ejemplo, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, pero nosotros no estamos, hermano, para estar viendo los frutos de las personas. ¿Qué hago yo viendo los frutos de una persona? Lo que hago solamente quizás dañarme a mí mismo, y en nada le ayudaría ni a la persona y ni a mí tampoco, porque lo que estamos viendo son los frutos. Por eso Juan, cuando bautizaba a la gente, él miraba los puños de gente y como les decía, generación, qué feo, hermano, generación de víboras, porque él miraba, hermano, que estaban todos haciendo línea para ser bautizados, hermano. Le estaba haciendo el 2 de bastos. Y a bautizarse, para que no trabaja. Entonces Juan les decía, generación de víboras, den frutos dignos de arrepentimiento, porque la persona que se ha arrepentido no es la misma que la que no se ha arrepentido. Den un aplauso al Señor, hermano. Las personas arrepentidas, hermano, son diferentes, no son de otro planeta, son diferentes. Son diferentes sus conductas. Es un testimonio, hermano, de como guiado por Dios. El que se arrepiente, hermano, tiene 3 cualidades. Tiene una manera diferente de pensar, de sentir, de actuar. Son 3 requisitos indispensables en aquel que se ha arrepentido. Y ustedes lo conocen. Ustedes han visto a esa gente. Porque es que se arrepiente verdaderamente, hermano. Miren, le voy a invitar a Romanos, voy a cambiar de libro.
Romanos, que está delante de Hechos de los Apóstoles, Romanos en el capítulo 2. Después de Hechos de los Apóstoles, dice Romanos, ahí en el capítulo 2. Y hay un verso por aquí que me gusta. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque esa es una de las situaciones que nosotros tenemos. El arrepentimiento es algo que sucede aquí adentro, hermano. No es bulla, no es grito, no es pleito, no son uniformes. Dice aquí en el capítulo 2 y versículo 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Fíjense, este versículo es bien interesante porque cuando la persona se arrepiente, hay una operación interior ahí. Amén. Usted no necesita que yo le ponga 2 policías para que lo vayan a cuidar, ¿o sí? No, porque capaz le dice, tráigame un helado, y cuando él venga los policías con el helado ya no está usted. No. ¿Me entiende? No. Dios hace una operación en el corazón. Usted no necesita jueces. Usted no necesita cuidaderos. Usted no necesita nada, porque Dios ha operado allá adentro. Él no ha obrado en sus cejas, Él no ha obrado en su cabello. Él ha obrado en su corazón. ¡Santo! Denle un aplauso, aleluya. Porque la obra de Él es perfecta. La obra de Dios es perfecta. Somos nosotros los que la regamos. Pero la obra de Dios es una obra maravillosa. Bendito Dios. La voy a leer otra vez, porque también no lo entendimos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde Dios ha hecho la obra? En el corazón. No son uniformes, no son posiciones. En el antiguo tiempo se creía que aquella gente que tenía paquete, se creía que Dios estaba con ellos, porque tenían cantidad de dinero. Y fíjense que eso no es. Entonces, prácticamente las acciones vienen de adentro. Dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en el corazón. Mostrando. ¿Por qué mostrando, hermano? Porque usted me mira a mí, yo lo miro a usted. Y los dos andamos mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Yo camino en el camino de Dios y usted también en el camino de Dios. Y todos caminamos en el camino de Dios y todo funciona bien. Porque la obra no es aprenderse de San Juan 3:16, sino que la obra es acción. Amén. Entonces, prácticamente dice aquí, mostrando, no es hablando, sino que mostrando. O sea, que para hablar podemos ser buenos. Sí, aquí y allá. Y permita que otros labios lo alaben. Permita, den una palabra, Señor, hermano. Fíjate que sean otros los que digan, que sean otros labios, hermano. Usted no diga que yo soy el Superman y el super archimillonario y el archi aquí, yo soy el jefe, yo soy el 1, el 2, el 3. No. Que sea otra gente la que hable de usted, pero que hablen en bien. A veces uno tiene esa tendencia, no, que yo jamás aquí, yo jamás allá. ¿Y para qué? Si la gente lo está mirando, que otros labios te alaben. Usted camine como un verdadero hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Pensar, sentir, dando testimonio su conciencia, sus frutos, su pasión, aún sus temores son válidos aquí. Porque usted tiene miedo de ir a la feria de San Demonio, no vaya, está bien, tuvo miedo. Nuestra conciencia, hermano, debe reflejarse.
Dice la palabra de Dios que la buena conciencia, la buena acción, el buen sentir, el buen aroma de Dios se refleja en el rostro. El temor, la conversión se refleja. Dice que la palabra de Dios hermosea el rostro, hermano. Es por eso que usted ve que los cristianos, en vez de irse poniendo más mayores, como que se van rejuveneciendo, pues. ¿Me entiende? Entonces, prácticamente lo que estamos viendo nosotros aquí es que la obra Dios la ha hecho en este caso. No soy yo. Es por eso que el arrepentimiento debe ser con manos levantadas y obra justa y honesta. Levantando las manos y en una humillación a Dios. Dice, hermano, que Mardoqueo, ¿lo conocen ustedes? El tío de Esther. Este Mardoqueo fue llevado cautivo por Nabucodonosor allá en aquella tierra. Mardoqueo había sido instruido en aspectos de ley y él sabía que había que arrodillarse y humillarse delante de Dios. Pero allá en aquel lugar el rey Asuero había hecho de Amán una bestia, había hecho de Amán un príncipe, y este príncipe, cuando él pasaba, todo el mundo se arrodillaba. Pero ¿para qué voy a pasar enfrente de Amán? De Mardoqueo. ¿Para qué voy a pasar ahí? Y se le quedó viendo. Mardoqueo no se arrodilló. Y los que iban, los guardaespaldas que llevaba ahí, vamos a decir guardaespaldas, los guardias, ¿por qué tú no te arrodillas aquí delante de Dios? No, yo he aprendido a arrodillarme delante de Dios y a humillarme delante de Dios. Por eso, de eso se trata, el arrepentimiento y la reverencia a Dios. De una consagración, de un respeto, de una reverencia hacia Dios. Entonces, prácticamente aquí el 15 dice, dando testimonio su conciencia. Dando testimonio su conciencia. Todos ustedes tienen una conciencia dentro. Cuando usted hace bien, ¿cómo siente? ¿No siente galán? Cuando hace mal, ¿cómo siente? Usted hizo mal, nadie lo vio, pero usted hice mal, yo hice mal, pero nadie sabe. Pero usted se anda muriendo, ¿sí o no? Dígame si estoy en la luna, hombre, dígame. ¿No es verdad que uno se siente mal cuando hace mal? Con solo que no saludó a alguien, le dio la espalda a fulano, se burló de Mengano, no le ayudó a Mengano, que podía darle un ray de aquí a la 25, no lo hizo. Y después dice, me pidieron un ray. Qué malo soy. ¿Sabe qué está pasando ahí? Dice, dando testimonio de conciencia, acusándoles, ¿o qué? O defendiéndoles. Esto es interesante. ¿Cómo siente? Yo le voy a decir algo. Si su conciencia le acusa, o si su conciencia le felicita por algo que usted hizo, debe saber una cosa: más grande es Dios. Más grande es Dios. Más grande es Dios. Imagínese si su conciencia, que es un semáforo que usted trae adentro, ese semáforo que se pone rojo, amarillo, verde, yo le aconsejo, manténgalo en verde. Pero si usted se siente acusado por su conciencia, ahora piense en Dios. Es necesario, hermano, que nosotros, yo creo que mientras tengamos las fuerzas para arrepentirnos, podemos arreglar muchas cosas pidiendo perdón. Si nosotros no pedimos perdón y no nos humillamos, grandes problemas hay para nuestra vida. Hay una justicia en este mundo, hermano, hay una justicia divina. Mire, Dios, el Señor, su Padre, Dios, Jehová, envía a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. ¿Para qué lo mandó? Nunca se ha preguntado eso usted. ¿Para qué lo mandó? Si Él es Dios. Él hubiera venido y hubiera dicho, miren, aquí en esta Biblia me equivoqué, ok. Aquí voy a borrar Éxodo 23:7, donde dice, yo no justificaré al impío, lo borro aquí, yo le hago un arreglo aquí, solo lo firmo debajo, Jesús de Nazaret. ¿Para qué venía a morir a la cruz? Pues?
y todas las Biblias automáticamente, ¡pum!, hasta confirma debajo. Todos nosotros hubiéramos obedecido, ¿sí o no? Pero no, él tuvo que morir en la cruz del Calvario. ¿No me has preguntado por qué tuvo que morir él? Siendo Dios, siendo él el autor y consumador de la vida. ¿Por qué tuvo él que llegar a la cruz? Y esa pregunta podemos hacerla nosotros. ¿Por qué tuvo él que morir en la cruz? Si él era Dios, él hubiera arreglado eso. Sin que nadie tocara la Biblia. ¡Pum! Desde la primera hasta la última, hubiera sido borrado ese verso de 23:7 del Éxodo. Yo no justificaré al impío. Porque esa es el acta que había en contra de la gente que no recibe a Cristo en su corazón. Por esa palabrita, montones, millones descendieron al infierno. Por eso dice Isaías que el Evangelio, el Seol, ha sido ampliada la boca del Seol para que puedan entrar las cantidades de condenados ahí. Él hubiera hecho así, pero no, él tuvo que morir en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque aquí afuera hay una justicia divina. El Señor vino para satisfacer las demandas de la justicia divina. Porque Dios sabe que este mundo tiene vida, esa naturaleza dice que está, gime la naturaleza, esperando su redención y la redención de los hijos de Dios. Todo tiene vida, hermano, todo tiene vida. Uno pudiera hacer algo y nadie lo vio, y uno era así, y de repente un palo le cae encima. Y nadie lo vio, nadie supo que él mató a Mengano, o hizo esto, o hizo aquello. No, hermano, una avispa lo pica y se muere ya. Pero hay una justicia divina. Entonces el Señor vino para satisfacer las demandas de la justicia divina. Ahora bien, cuando dice aquí el 15, la conciencia acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, hasta nuestros razonamientos pudieran estar en contra de lo que nosotros pudiéramos pensar que es bueno. Por eso dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos. Así es que para que se produzca, hermano, un arrepentimiento genuino, deben de presentarse 3 cualidades simultáneas. Si una persona solo hace aquí o allá o el uno al otro, quiere decir que no es una conversión total. Por ejemplo, decimos nosotros que debe haber un cambio simultáneo, no uno primero y otro después. Ay, mañana se arregla, ahorita solo piensa así. Ya mañana va a empezar a actuar y pasado va a empezar a sentir. No, porque Dios no es una persona que va a hacerle un chapuz, como dicen por ahí, un arreglo, un Mickey Mouse. No, cuando Dios hace algo lo hace bien, lo hace perfecto. Den un aplauso al Señor. Dios, hermano, cuando cambia a la persona de un golpe, lo regenera de un solo tiro y lo deja como nueva criatura. Entonces, prácticamente debe haber un cambio total en la manera de pensar. ¿Cómo pensaba antes? Antes pensaba, yo voy a salir adelante aunque tenga que arrastrar a muchos. ¿Sí? Voy a salir adelante aunque tenga que dejar en la calle a 4, pero yo voy a salir adelante. Esa es una manera de pensar. Hay otra manera que es la de sentir. No me voy a dejar de nadie. No, yo no me voy a dejar de nadie. A mí me han dicho hermano. Yo soy hermano, pero esta no. Como Pedro, que andaba llevando una espada ahí toda mojosa, que no se moría del machetazo y no de la infección. Hermano, una cosa tremenda, ¿verdad? Pensar, sentir y actuar. No, si aquí nadie me ve. ¡Hey! ¡Nadie me ve! Nadie me ve. Pero Dios no está viendo. Atención aquí. Hermano, es una cosa tremenda, hermano. Es una cosa pensar, sentir y actuar. Si usted ha sido convertido, si usted ha sido regenerado por la mano de Dios, fíjese bien, le voy a dar unas pistas. Si hay un cambio, solo en las acciones. O sea, yo camino como hermano, hago como hermano, y todo lo hago como hermano, aplaudo, vengo, me voy, pero no siento ni pienso como los hermanos. Yo solo llego a la iglesia, entro, y me visto como ellos, ando en Biblia como ellos, aplaudo como ellos, canto como ellos. No es así. Entonces allí en eso
si hay un cambio solo en las acciones, hermano, ahí lo que ha habido es lo que se llama una reforma religiosa. Una reforma, diga reforma. Una reforma religiosa. O sea, no es un cristiano, sino que ha sido reformado. Reformado, se para como cristiano, habla como cristiano, anda a su Biblia como cristiano, va a una iglesia cristiana, canta como cristiano, pero no piensa como un cristiano, ni siente como un cristiano. ¿Y dónde es esa de ver? Por ejemplo, un cristiano que ha sido verdaderamente regenerado, él no solo camina y siente y hace como cristiano, sino que también participa como cristiano, le sirve a Dios, porque está pensando que a Dios hay que servir. Siente pena cuando le roba a Dios y no le da los diezmos a Dios también. No siente como Dios, ni piensa como los cristianos. Él solamente actúa con ellos y camina como ellos. Yo le voy a decir, el día de la prueba, no piense el tal que recibirá. Porque lo que él ha sido es un católico reformado. El católico no prospera, no siente, no hace, no participa, no se entrega, no le sirve a Dios. Porque él solo anda. Y fíjense que Dios conoce los corazones. Así es que esa cosita como que no va a trabajar. Vaya, si hay un cambio solo en el sentir, o sea, solamente siente, entonces, cuando él se convirtió a Cristo, le dijo, mire, el Cristo glorioso derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él lo ama así como usted es. Y él derramó su sangre, lo vino a buscar, dejó su trono de gloria y le presentan al Cristo crucificado, Cristo sacramentado, al Cristo mártir y le presentan, ¿verdad? Entonces viene la persona y dice, puchica, mano, qué bárbaro soy yo. El Señor murió en la cruz por mí, derramó su sangre por mí, hizo tantas cosas por mí. Lo voy a recibir. Viene y lo acepta. ¿Por qué lo acepta? Remordimiento. Allí, hermano, no es una conversión, porque no hay acciones ni pensar, sino que él vino y lo que lo hizo caminar es un remordimiento, porque él sintió pena de que el Cristo de la gloria murió en la cruz del Calvario y él no satisface las demandas de él. La voy a aceptar, pues. ¿Ver? Como uno que vino aquí me dijo, y aquí en la iglesia así, pues adelante, siéntese, le dije. No, me digo yo, no tengo lugar para estas cosas, me digo yo. Yo quiero aceptar a Cristo, me dijo. Sí, pero tiene que recibir el mensaje, tiene que sentir. No, me dijo yo, solo vengo. ¿Usted es pastor? Sí, yo soy. No, me dijo, yo quiero allí doblar las rodillas, dice, yo quiero doblar las rodillas. Y quiero aceptar a Cristo. Y ya va a venir la gente, siempre, si espere, oye el punto, que Dios lo toque. No, dice, yo no quiero que nadie me toque, yo quiero aceptar y irme para mi casa, y Dios. Solo para llenar el requisito, dice, porque si Dios viene, dice, no me queda, se queda porque él cree que es una camándula este volado, se queda porque él cree que es un escapulario que le vamos a dar. No iba a agarrar el sentir, el actuar, el pensamiento, pensar como Dios piensa, sentir como Dios piensa, pensar como Dios piensa, actuar como Dios actuó. Si hay un cambio solo en el pensar, pero no en las acciones ni en el sentir, solo lo que se ha hecho es una persuasión intelectual, o sea, nunca sintió ni nunca pensó como Dios ve, sino que el pastor lo convenció. Que chivo habla ese hombre, que tallado, mano, y cómo toca, y me gusta ese merengue, hermano. Entonces yo dice, Dios, yo voy a hacer, es que a mí me llega, dice, cómo ellos se visten, hermano, y uno puede participar y todo, y no, ve un montón de chicas, y todo. Es el hombre. Sí, hermano, entonces lo que este hombre está, el pastor lo convenció porque el pastor hablaba bonito, es más, se quería vivir a la casa del pastor. O sea, aunque no conoce al Cristo de la gloria. ¡Qué terrible! El pastor que yo estaba en El Salvador metió la pata. Yo seguí siendo cristiano. El pastor con el que estuve en Los Ángeles metió la pata. Yo seguí siendo pastor. Yo seguí siendo un servidor. Yo seguí siendo hijo de Dios. Cuando conozcan
las personas convencidas. Las convencidas son aquellas que cuando el pastor se quiebra, ellos también se quebraron. Si el pastor cambia a mujer, ellos también. Los sinvergüenzas. Eso no sirve. Porque esta gente no anda buscando a Dios, sino buscando el convivio, las personas, donde Dios se mueva. No, aquí cada uno de ustedes, se lo digo con amor, cada uno de ustedes tiene que tener, una relación con Dios. Usted no se esté cobijando con la cobija del pastor. Sí, hombre, no, hombre, que al estar aquí adentro, porque muchos así piensan, al estar aquí adentro ya la hice. No, hombre, si el Señor de nuestras camas nos va a levantar. No, entonces es aquí, hermano, donde no debe haber ni una reforma religiosa, que le hemos hecho un chapuz. No debe haber, hermano, un remordimiento, porque Dios murió en la cruz del Calvario de él. Él murió por lo suyo. Mateo 1.21. Mateo 1.21. Hermano, o una persuasión intelectual. El pastor lo convenció. ¿Y esto? Entonces no es así. Entonces yo creo, y le voy a dar la última lectura porque ya nos vamos. Lucas 15. Lucas 15. Yo sé que usted tiene una buena Biblia. Porque ya va a haber pupusas ahora, hermano. 4 cada uno. Aleluya, terminemos ya. 4, Lucas 15. Yo creo, hermano, que podemos alcanzar los objetivos. Oiga bien, porque yo quiero que usted dé un paso al frente. Pero yo creo que podemos alcanzar los objetivos del genuino arrepentimiento. Vamos a ver esta lectura y vamos a enfocar rápido así unos 4 puntos. Usted póngase listo. San Lucas 15 y versículo 11. Voy a leer y ahí vamos rápido a marcar unos puntos. Y usted en la noche de este día vaya a su casa y reúnase con su esposo y sus hijos y estudien esto, porque esto tiene una gran bendición para su vida. Porque aquí están los detalles que nos faltan a nosotros para llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. La necesidad del arrepentimiento. Lo voy a leer. Dice también, es una parábola. 15:11 de San Lucas. También dijo el Señor Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Aquí lo que estamos viendo nosotros, hermanos, es que el interés, fíjate que para dónde lo puede llevar el interés de ser independiente. Nunca vamos a ser independientes nosotros de Dios. Usted va a decir, yo no quiero nada con Dios, pero bien respira ese aire. Bien acepta ese sol. Bien recibe la lluvia. Bien recibe los rábanos que son cultivados en la tierra. ¿Cómo es que vamos a ser independientes de Dios? Si Dios es Dios de vivos y de muertos. Primer verso. Voy al otro. ¿Cuál es? El 12. El 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Provincia apartada. ¿Sabe qué significa eso? Lejos de Dios. Lejos de Dios. Diga lejos de Dios. Eso es una provincia apartada. Se apartó de provincia para estar lejos de Dios. Eso es vivir en pecado y lejos de los propósitos de Dios. No podemos vivir en una provincia apartada. Tenemos que estar siempre con el Señor. Porque la gente cree que al irse a pecar lejos, la va a hacer. No se hace. A ver, sigamos adelante porque ya nos vamos. Dice el 14. Y cuando, fíjense bien, bueno, el número 13 dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esa es una parte que está ahí enfocada. Que si nosotros le decimos, Señor, dame el pan de cada día. No me des riqueza, no me des pobreza. No me des pobreza porque vaya a hacer que robe. Ni me des riqueza porque vaya a hacer que niegue tu nombre. Así que pidámosle el pan. Como dice el Padre nuestro que está en los cielos. Así decimos en el cielo. Danos el pan de cada día. ¿Se da cuenta que no pidió 2 panes, solo uno?
dame el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Eso es lo que debemos de pedir, y el Señor, que es abundante, le dará una alacena. Amén. Ahora bien, verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Por qué? ¿Por qué comenzó a faltarle? Porque vivió en deleites, malgastando el dinero. ¿Sabe por qué todos nosotros? Bueno, no sé, pero todos nosotros no tenemos dinero porque somos malgastones. Gastamos el dinero a veces, hermano. A mí yo casi me caigo al suelo cuando me dijeron cuánto cobran por arreglarse las uñas. No, y si le digo el pelo ya se decepciona. Dios, ¿cuál? Imagine que yo quiera que me pongan pelo. ¿Sabe por qué se me ha caído este pelo? Queriendo que la gente obedezca. Hermano, yo me jalo el pelo cuando la gente no obedece. Y después poniendo, peor que dicen que a dólar cada pelo, $1.000.000 aquí. Dios santo, hombre. Y lo peor que va, uno se pone los pelos aquí, hermano, pero ya uno camina así. No, va por gusto los pelos, pues. No, o sea, la juventud, hermano. Vámonos, dice el verso, todo lo hubo malgastado, vino de hambre de aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjese, porque él vivió en deleite. No vivamos en deleite, hermano. Vivamos en humildad. Denle un aplauso al Señor. Vamos rápido. Dice aquí, comenzó a faltarle. Verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Apacentase cerdos. Apacentar cerdos. Cerdo. El cerdo, según la ley, es considerado inmundo. ¿Qué estaba haciendo hoy aquel hombre, aquel hijo de aquel hombre? Estaba apacentando cerdos. Y los cerdos, el Señor dijo, vayan a los cerdos. Entonces los cerdos son los demonios tienen permiso, todavía no se les ha quitado, tienen permiso de entrar en los cerdos. Usted, hermano, usted puede comer pupujas de chicharrón, ya las están preparando. No deje de comerlo porque el demonio le va a robar, o lo inmundo de los cerdos le va a robar lo que Cristo le ha entregado. No, usted ore antes de comer. Y eso, y entonces viene, hermano, y usted no crea que un cerdo le va a robar lo que Cristo le dio, pero sí le puede hacer daño en las arterias, colesterol y todo eso. Si lo puede evitar, usted tiene dominio propio. Es bueno que lo evite, pero no porque le va a robar la salvación. Así es que mire dónde fue a parar este pobre hombre. Fue a parar a cuidar cerdos. Ok, sigamos adelante. Verso 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Fíjense bien, pero nadie le daba. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que vive en pecado, en desobediencia, en provincia apartada, gastando en deleites paganos y apacentando cerdos, puede llegar a tener tanta miseria en su vida que puede desear de llenar su vientre de las cosas que come el mundo, de las cosas que hace el mundo. Porque si usted no vive una relación con Dios, usted no sentirá la delicia de vivir para Dios. Y usted querrá ir a bailar, querrá ir a la fiesta, querrá ir al petardo, querrá aquí participar de la máscara, porque no se llena de lo que Dios le da. Ese sería, digamos, el número, ¿qué dijimos? 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Esto lo que refleja es una miseria, es vida de pecado. Hay cristianos que de verdad viven esta vida, porque no hay una conversión 100% positiva. 17, voy saliendo. Dice, y volviendo en sí, ¿qué? ¿Cómo dice? Volviendo, ¿qué? ¿Es que estaba dormido? ¿Estaba poseído? ¿Qué es lo que ha pasado con él? ¿El demonio lo había engañado? Volviendo en sí, es un despertar. ¿Por qué no despertamos? ¿Por qué no despiertas? Despiértate tú que duermes y te alumbrará a Cristo. Sí, tenemos que despertar. Y dice la palabra de Dios en el 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? ¿Qué hizo? Pensó. ¿Está pensando? Pensar, sentir y actuar. Pensó. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan?
500,000 trabajadores. ¿Cuántos tienen abundancia de pan? Y yo aquí. Estás pensando, ¿eh? Estás pensando. ¿Por qué? Porque volví en sí. Estás pensando como un hijo de Dios. Entonces, hermano, usted dice, ¿cuántos empezó a pensar? Vamos a ver qué siente. Tienen abundancia de pan. Y yo aquí, sintió que en el día. Y yo aquí siento hambre. Quiero comer de lo que comen estos puercos. Imagínense. Pensó, sintió. Vamos, salgamos. 18. Me levantaré. Ah, qué precioso. Me levantaré e iré a actuar. Bueno, ahora él lo pensó aquí. Está pensando ahí. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Transgresión. ¿Qué es transgresión? Transgresión es pecado. Transgresión, usted no puede herir a Dios, pero sí puede herir a un hermano, al cual Dios ha lavado con su sangre preciosa. Entonces, el pecado contra Dios es atentar contra los hermanos. Usted debe de amar a sus hermanos. Entonces, dice el 18, deseaba llenar su vientre, nadie le daba, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? Me levantaré, iré a la casa de mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es Dice el 19, ya no soy digno. Fíjense cómo sintió. ¿Cómo sintió, hermano? Sintió que no era digno. Ya no era digno, de ser llamado como hijo de Dios. Sino que, fíjense, ya no ser llamado hijo de Dios, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino, o sea, pensar, sentir y actuar. Vino, actuó. La palabra se hizo rema. Ahora sí había algo en qué confiar, porque ya había pensado, había sentido y había actuado, porque había despertado, porque se había arrepentido, porque había sido una operación directamente de Dios. Porque ustedes fijan, no llegó a evangelizar a Oscar Rodríguez, ni ninguno del ministerio de Cristo, sino que Dios, el Espíritu de Dios, había obrado en él para ir. Entonces dice el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Créanme lo que Dios quiere hacer hoy con su vida. Dios quiere recibirlo, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere poner anillo nuevo, porque en él, cuando él dijo ya no soy digno, las apreciaciones, porque un arrepentimiento genuino genera una manera de pensar, de sentir y de actuar, y las apreciaciones cambian. Empieza a ver como hijo de Dios. Lo primero que dijo es, ya no soy digno, porque las apreciaciones se habían avivado. Un día le dije, Señor, yo siento que tú estás aquí a la par mía. Siempre he estado aquí. Si uno no tiene bien las apreciaciones, no se da cuenta que Dios está con uno. Cierre sus ojos, incline su rostro.